La colmena se ve desde el campo de flores. Está en el centro del campo. Un edificio de formas hexagonales, construido como las colmenas construyen sus alvéolos, pero enorme, del tamaño de una casa pequeña, del mismo color del panal. La cera, color miel, color ámbar, color del sol en la tarde. Bienvenido a la fábrica de sueños, el lugar donde cada noche construimos algo nuevo para vos. Esta noche lo que construimos fue construido por abejas durante años. Nosotros solo lo encontramos. El campo de flores que rodea la colmena tiene todas las flores que las abejas prefieren: lavanda, trébol, girasol y flores que no tienen nombre en ningún catálogo. Flores que solo crecen cerca de esta colmena específica, como si las abejas las hubieran cultivado también. Esta noche vibra a 432 Hz la frecuencia de la armonía con la naturaleza, la frecuencia que resuena con los sistemas naturales, con los ciclos orgánicos, con la matemática que el universo usa cuando construye algo sin planos. La colmena fue construida a 432 Hz sin saberlo. El zumbido de la colmena llega antes de llegar tú. Un zumbido suave, colectivo, el sonido de miles de abejas trabajando al mismo tiempo, cada una haciendo su parte del sistema. Caminás por el campo de flores hacia la colmena. La entrada a la colmena grande es también hexagonal, como todas las entradas de todas las colmenas, solo que ésta tiene el tamaño de una persona, no más grande, solo lo suficiente para entrar de frente sin agacharse demasiado. Las abejas de esta colmena no son agresivas, no porque no puedan serlo, sino porque reconocen a quien llega a 432 Hz. La frecuencia de la armonía es también la frecuencia de la calma que las abejas reconocen en los seres que no representan peligro. Entrás a la colmena. La temperatura adentro es diferente, más cálida, del tipo de calor que genera la actividad constante de miles de seres vivos en un espacio cerrado. Un calor que no sofoca, solo abraza. La luz adentro es ámbar. La cera de las paredes filtra la luz exterior y la convierte en ese color dorado profundo que es el color de la miel, el color del interior de la colmena. La luz adentro de la colmena es como estar adentro de la luz del atardecer. Todo el tiempo. 432 Hz en la entrada de la colmena. La frecuencia de la armonía en el primer contacto
con el espacio que alguien construyó sin pensar en vos, pero que resulta perfectamente adecuado para vos. La colmena no te esperaba, y aún así está lista. La colmena grande tiene alvéolos vacíos. No todos. La mayoría están llenos de miel o de crías o de las reservas de la colmena. Pero algunos están vacíos. Y los vacíos tienen una calidad diferente a los llenos. Los alvéolos vacíos de la colmena grande son exactamente del tamaño de una persona que se enroscó en posición fetal. No más, no menos. Como si la colmena supiera cuál es la posición natural del cuerpo cuando duerme. Mirás uno de los alvéolos vacíos. La cera de sus paredes es más oscura que la de los alvéolos nuevos. Este estuvo en uso mucho tiempo. La oscuridad de la cera no es suciedad, es tiempo depositado. La textura de las paredes del alvéolo es suave, completamente suave. La cera que las abejas construyen con exactitud de micras, sin un ángulo que lastime, sin una protuberancia, sin función, solo la forma que necesita tener para que lo que contiene esté protegido. 432 Hz en el alvéolo vacío. La frecuencia de la armonía en la forma perfecta que surgió de la necesidad, no del diseño, de la necesidad resuelta con la menor cantidad de material posible. El alvéolo hexagonal es la solución más eficiente al problema de guardar algo valioso en un espacio compartido. Los alvéolos llenos de miel de la colmena grande tienen una miel diferente a la miel que se extrae para comer. Esta miel fue producida con otro propósito, no el de alimentar a los seres humanos, el de almacenar algo que la colmena necesita para sí misma. La miel de la colmena grande tiene un color más oscuro que la miel común. Un ámbar profundo, casi marrón. En los alvéolos transparentes, esta miel oscura brilla con la luz que la atraviesa. Un brillo desde adentro que la miel más clara no tiene. El aroma de la miel de la colmena grande es complejo. No el aroma simple de la miel que conoces. El aroma de cientos de tipos de flores distintas mezcladas en proporciones que solo las abejas decidieron. El aroma de un ecosistema entero concentrado en una sola sustancia. 432 Hz en la miel oscura.
La frecuencia de la armonía en la complejidad que se hizo simple. Miles de flores, miles de vuelos, miles de transformaciones internas de las abejas y el resultado es uno solo. La miel. La armonía de lo múltiple reducido a lo simple. No tocas la miel de los alvéolos, no porque no puedas, porque no necesitas hacerlo. El aroma ya llegó, ya está adentro de vos, ya encontró el lugar que estaba buscando. El zumbido de la colmena grande no es uniforme. Si prestás atención, tiene variaciones. Momentos en que se vuelve más intenso. Momentos en que baja de volumen. Momentos en que cambia de tono ligeramente. Esas variaciones no son aleatorias. Responden a lo que está pasando en la colmena en ese momento. Cuando más abejas están en vuelo adentro, el zumbido sube. Cuando las abejas están en reposo, el zumbido baja. La colmena comunica su estado con el sonido que produce. Si escuchás el zumbido de la colmena durante suficiente tiempo, empezás a entenderlo, no las palabras. La colmena no usa palabras, pero el estado de la colmena sí llega a través del zumbido. El estado de tranquilidad o de actividad, de concentración o de descanso. Ahora el zumbido de la colmena grande dice descanso. El tono es suave, constante, sin picos. Las abejas que trabajan son las que trabajan de noche, las que cuidan la temperatura, las que ventilan, las que cuidan a las crías. Trabajo de noche que es diferente al trabajo de día. 432 Hz en el zumbido del descanso de la colmena. La frecuencia de la armonía en el sonido de un sistema que descansa sin parar del todo. El descanso de la colmena no es silencio. Es un zumbido más suave. La diferencia entre el zumbido del día y el zumbido de la noche es el tipo de diferencia que existe entre estar despierto y soñar. Entre las abejas de la colmena grande hay algunas que construyen. Las arquitectas, las que producen la cera con su propio cuerpo y la moldean en los alvéolos con las patas delanteras, con las mandíbulas. Una de las arquitectas trabaja cerca de donde estás, construyendo un alvéolo nuevo en el borde de la colmena. El alvéolo que está construyendo va a ser el último del borde actual hasta que la colmena decida
expandirse de nuevo. La trabajá del arquitecta es deliberada, no apresurada. Cada porción de cera colocada en el lugar exacto. La precisión de la forma hexagonal sin instrumentos de medición. Solo el cuerpo de la abeja que sabe la medida correcta desde adentro. Te quedás mirando al arquitecta trabajar durante un tiempo que no medís. El trabajo de la abeja es hipnótico en su regularidad, en su precisión, en la seguridad de cada movimiento. Sin dudar, sin corregir, solo construyendo. 432 Hz en el trabajo de la arquitecta. La frecuencia de la armonía en la construcción que emerge del cuerpo mismo del constructor, no del plano, del cuerpo. La armonía más profunda, la que no necesita ser consultada porque ya es parte de la Constitución. El centro de la colmena grande es más cálido que los bordes. Las abejas que cuidan la temperatura se concentran en el centro donde están las crías. Las crías necesitan 35 grados exactos. La colmena los mantiene sin termómetro, sin control externo. Solo con la densidad de las abejas que generan calor corporal. Movés hacia el centro de la colmena. La temperatura sube grado a grado. Un grado más. Otro más. Hasta que el centro es notablemente más cálido que donde entraste. Pero el calor del centro de la colmena es el calor más limpio del mundo. No es el calor del fuego. El calor del cuerpo vivo multiplicado. Las crías en los alvéolos del centro son pequeñísimas. Visibles si te acercás mucho, pero no molestas si no. ¿Interferís? Las crías de la colmena grande duermen a 35 grados exactos en sus alvéolos hexagonales perfectos. 432 Hz en el calor del centro de la colmena. La frecuencia de la armonía en la temperatura que el sistema mantiene sin esfuerzo visible. 35 grados a 432 Hz. La temperatura del sueño de las crías de la colmena. Permaneces en el centro caliente de la colmena. Los músculos del cuerpo que estaban levemente contraídos por el frío de afuera se relajan en la temperatura del centro de la colmena. Uno por uno se sueltan. Las abejas de la colmena grande se comunican con danzas. Movimientos específicos que transmiten información sobre dónde están las flores. ¿A qué distancia? ¿En qué dirección? ¿Con qué abundancia?
Una de las abejas que regresó del campo de flores hace la danza en una superficie vertical de la colmena, cerca de donde estás. Las otras abejas que la rodean miran la danza y capturan la información. Después salen a buscar las flores que la danza describió. La danza de la abeja es una lengua entera, sin palabras, sin sonidos articulados, solo el movimiento del cuerpo en el espacio y el tiempo. La información codificada en el ángulo de la curva, en la velocidad del movimiento, en la duración de la danza. 432 Hz en la danza de la orientación. La frecuencia de la armonía en el lenguaje que no usa el sonido ni el símbolo escrito. Solo el cuerpo en movimiento. La forma más directa de comunicación. El cuerpo que habla lo que sabe. Mirás la danza hasta que termina. La información fue transmitida. Las abejas que la observaron ya saben a dónde ir. Mañana al amanecer. Las flores que la danza describió serán visitadas. Hay un alvéolo en la colmena grande que estuvo vacío durante un tiempo. No saben las abejas por qué lo dejaron vacío. Las abejas no lo planificaron. Sucedió así. Un alvéolo en el centro tibio de la colmena, perfecto en su forma y sin nada adentro. Ese alvéolo vacío en el centro tibio de la colmena a 432 Hz del zumbido del descanso nocturno. No haces nada para entrar en él. El alvéolo tiene el tamaño exacto del cuerpo humano en posición de descanso. No el cuerpo, literalmente, sino la presencia del cuerpo. Lo que el cuerpo irradia cuando está tranquilo. La cera de las paredes del alvéolo tiene la temperatura del centro de la colmena. 35 grados exactos. La temperatura correcta. 432 Hz en el alvéolo que esperaba. La frecuencia de la armonía en el espacio que estuvo listo antes de que lo necesitaras. La colmena, sin saberlo, te guardó un lugar. El zumbido desde dentro del alvéolo es más envolvente que desde afuera. Las paredes de cera que te rodean amplifican el zumbido suavemente. El zumbido viene de todos los lados a igual distancia. En la madrugada de la colmena el zumbido baja a su mínimo. Las abejas de guardia nocturna siguen activas, pero la colmena en general está en su momento de mayor reposo. Las abejas
que trabajaron todo el día descansan en el interior de sus alvéolos. El calor del centro de la colmena en la madrugada es el más constante del día. En la madrugada no hay entradas y salidas de abejas que vengan del frío del exterior. La temperatura interior de la colmena en la madrugada es la más estable, la más pura. 432 Hz en la madrugada de la colmena. La frecuencia de la armonía en su estado más quieto. La colmena en la madrugada es el sistema más armonioso que existe. Cada parte en su lugar, cada temperatura estable, cada función cumpliéndose sin esfuerzo visible. El zumbido de la madrugada de la colmena es la canción de cuna más antigua que existe. Las abejas zumban desde mucho antes de que los humanos existieran. Ese zumbido es anterior a cualquier canción que los humanos inventaron para dormir. Y sin embargo, el cuerpo lo reconoce, como si la memoria de ese zumbido estuviera grabada en algún lugar más profundo que la memoria individual. La colmena grande guarda muchas cosas. Miel, cera, propóleo, polen, crías, calor. Información sobre las flores del campo. La historia de los vuelos de todas las abejas que la habitaron. Pero también guarda algo que no tiene nombre en ningún idioma. Lo que guarda cualquier sistema que funcionó durante mucho tiempo, sin parar, sin quejarse, sin perder de vista para qué existe. La colmena sabe para qué existe, sin necesitar que nadie se lo recuerde. Eso es lo que también guardó por vos esta noche el recuerdo de para qué existís. No las palabras. La colmena no usa palabras. El estado. Ese estado en que el cuerpo sabe que quiere antes de que la mente empiece a dudar. 432 Hz en lo que guarda la colmena. La frecuencia de la armonía que queda en el cuerpo después de haber estado en el centro tibio de un sistema que funciona perfectamente. No porque alguien lo forzó, porque así funciona. La salida de la colmena grande te devuelve al campo de flores. La temperatura baja de golpe. El contraste con el calor del centro de la colmena es pronunciado. Pero el calor que guardás en el cuerpo tarda en irse. El campo de flores en la noche tiene un aspecto diferente al del día. Las flores que se cierran de noche están
cerradas. Las que se abren de noche están abiertas. El campo de noche es otro campo del mismo lugar. Las abejas no vuelan de noche. El campo de noche sin abejas es un campo diferente. Sin el zumbido del vuelo. Sin el movimiento de las flores al ser visitadas. El campo de noche es el campo descansando de la misma manera que descansaron las abejas. 432 Hz en el campo de flores de noche. La frecuencia de la armonía en el descanso de todo el sistema. Las flores descansan. Las abejas descansan. El campo descansa. Y vos también. El zumbido de la colmena se escucha desde el campo de flores de noche, más suave que durante el día, pero todavía presente, siempre presente. El zumbido de la colmena no para nunca, solo cambia de volumen. Y ese zumbido constante, suave del descanso nocturno de la colmena se convierte en el sonido de fondo sobre el que el sueño se construye.